En las películas lo relacionan con Drácula. En la pandemia fue el culpable del COVID-19. Desde las creencias populares traen mala suerte. Esas son las características que le han dado a los murciélagos. Con el tema del COVID ya se sabe que no tienen nada que ver con el COVID, con el SARS-CoV-2, que es el virus que provocó la pandemia que hemos vivido, pero que lamentablemente, como ya se los asociaba, a esta asociación tan negativa que ha hecho la gente en general con el COVID, ha hecho que muchas poblaciones de murciélagos sean devastadas en distintas partes del mundo, quemaban las cuevas. Y ahora mismo a mí me ha tocado ver casos donde la gente ve un murciélago y lo quiere matar. Y no lo quiere matar porque lo asocia a la rabia, que esa es otra cosa con las que se los asocia mucho, ahora es con el COVID. Pero para Catherine Barbosa, una bióloga boliviana, los murciélagos son hermosos. Su belleza radica en que son los héroes nocturnos del ecosistema, aunque siguen siendo catalogados como un peligro. Si tuviera que elegir entre Drácula y Batman, en buscar esa relación, yo relacionaría a los murciélagos con Batman, porque para mí son esos superhéroes nocturnos que pasan desapercibidos y que cumplen roles que son fundamentales, no solo para los ecosistemas, sino para nosotros. Yo creo que primero sacarse de la cabeza de que los murciélagos son malos y feos. O sea, más que todo, ¿por qué? Por el hecho de que a veces no los conocemos. Como son animales nocturnos, pasan inapercibidos y la gente se mentaliza mucho de que son feos, negros, ¿no? Pero cuando comenzás a verlos, comenzás a conocerlos, te encontrás con murciélagos de diferentes tamaños, colores, formas. Una sopa de murciélago había sido el origen de la pandemia. Sí. Pero, ¿qué otros mitos hay alrededor de un murciélago? Otro mito muy arraigado es que los murciélagos chupan sangre y que todos los murciélagos chupan sangre. Quizás lo asocian mucho a Drácula también. Ajá. Entonces mucha gente piensa que todos los murciélagos chupan sangre, que se prenden del cuello de las personas, etc. Bueno, en el mundo hay más de 1.400 especies de murciélagos. De esas solo 3 se alimentan de sangre y de esas solo una es la que causa la mala fama general porque se alimenta más de sangre de ganado o de animales domésticos. Pero en realidad más del 80% de especies de murciélagos se alimenta de insectos, se alimentan de frutas, de néctar de plantas. Hay murciélagos carnívoros que se alimentan de otros vertebrados, incluso murciélagos más pequeños. ¿Y has conocido tú algún caso en particular donde se ha violentado a un murciélago, se lo ha matado o se ha creído cierta superstición que lo ha amenazado? Hay un lugar en La Paz, en los valles secos de La Paz, donde al hacer entrevistas sobre la percepción que tiene la gente sobre los murciélagos, conocí a una persona que me contó que él le dio sangre de murciélago a su hija durante 6 meses todos los días. Y él asegura que por algunos años los ataques pararon. Nosotros volvimos como 5 años después de que él hizo la última práctica y la niña estaba volviendo a tener convulsiones epilépticas. Y lo interesante es que nos decían que ya había una cueva donde había murciélagos, que de hecho íbamos a buscar nosotros esa cueva, pero ya no había murciélagos. Entonces eso implica que todos los días él fue a sacar por lo menos un murciélago del lugar para cortarle la cabeza y sacarle la sangre para darle a su hijita. Pero básicamente es el desconocimiento y el miedo que tiene la gente a lo que no se conoce. Por ejemplo, ¿cuáles son los aportes de un murciélago en la naturaleza? Hay muchos, te voy a ir diciendo así como por grupos, porque la importancia está asociada al gremio trófico al que pertenecen, o sea, al tipo de alimentación que tienen. Por ejemplo, un murciélago insectívoro pequeño, más o menos de ese tamaño, puede comerse 600 a 1.200 mosquitos por hora, mosquitos que transmiten enfermedades como dengue, zika, chikungunya.
Hay otro grupo también de murciélagos insectívoros que se alimenta de polillas, que son plagas, y otro tipo de insectos que son plagas para cultivos de maíz y algodón. Hay estimaciones de ahorro en millones de dólares por tener estos murciélagos cerca de los cultivos, porque les ayudan a ahorrar en aplicación de pesticidas. Tenemos el grupo de los que se alimentan de frutas, que son los primeros agricultores cuando un bosque ha sido quemado, talado, fragmentado, etcétera, porque ellos sacan el fruto y mientras vuelan defecan, y al defecar van como sembrando las semillas. Y de hecho se sabe que algunas semillas, al pasar por el tracto digestivo de los murciélagos, aceleran y aseguran una germinación exitosa. Entonces son plantas que son las primeras en crecer cuando un bosque ha sido talado, y ya luego interviene el resto de fauna de vertebrados e invertebrados que están asociados con aportes importantes a la restauración y regeneración natural de los bosques. ¿Te gusta el tequila? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con el murciélago? Tiene todo que ver con los murciélagos, porque de hecho hay un grupo que se alimenta de néctar y hay un grupo que está especializado en alimentarse del néctar de la flor del ágave, que es la planta de la que se destila el tequila. Ajá. Esta flor, además de solo abrirse en la noche, solo produce néctar de noche. Entonces, el murciélago que se alimenta de néctar tiene un hocico más alargado y una lengua más larga, y es como la llave a una cerradura que entra a la flor, y al alimentarse del néctar se llena de polen y empieza a polinizar. Entonces, hay muchas plantas que dependen de los murciélagos para su polinización. El tequila es un ejemplo clave de eso. De hecho, en México ya hay un tequila que es bat friendly, porque los granjeros han entendido que necesitan de los murciélagos para tener una producción exitosa de tequila. Pero además nos da tequila, ¿no? Exacto. Catherine, conocida como la Batichica por su dedicación al estudio de los murciélagos, nos invita a recorrer de noche los senderos del Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra. Nos estamos olvidando del que le da mala fama a todos, el que se alimenta de sangre, ¿sí? El que se alimenta de sangre es un murciélago muy interesante, porque él tiene los incisivos alargados hacia adelante, no los caninos como Drácula, por ejemplo. Él hace una mordida muy rápida y empieza a lamer. No es que se prende y empieza a chupar, él lame la sangre. Y tiene un anticoagulante en la saliva que hace que la sangre salga. Él puede alimentarse de la cantidad que necesita y se va. Actualmente, ese anticoagulante es una enzima que se llama desmodontinasa, que ahora mismo está siendo utilizada en la medicina moderna. De hecho, ya se ha patentado el medicamento que ayuda con la trombosis y temas de embolia, que extraen la enzima de la saliva de este murciélago y la están utilizando y probando en distintos productos farmacéuticos. Entonces, también son benéficos para nosotros. Estamos en el Jardín Botánico de Santa Cruz y ahí hemos identificado los lugares que pueden ser de paso para los murciélagos. Además que tú fuera de cámaras nos decías, cuando hablabas de un murciélago, que son hermosos, decías, y había fascinación en ti. ¿Cuál sería la característica de esta belleza que tiene el murciélago para ti? Pienso que los roles ecológicos que ellos tienen, siendo un animal tan pequeño y con tan mala fama, a mí es lo que me cautivó cuando escuché de ellos, ¿no? Y luego conocer que no todos son negros, hay una diversidad de colores y estructuras y adaptaciones que también están relacionadas con su tipo de alimentación, el tipo de lugar donde vuelan, que hace que sean tan fascinantes, ¿no? O sea, seres tan pequeñitos que tienen tantas habilidades y cualidades que son fundamentales para los ecosistemas y para nosotros también. Yo pienso que sin los murciélagos nuestra vida sería muy diferente. En este escenario, bajo la penumbra y el canto de los grillos, ella se convierte en guía de un universo poco explorado, el de los murciélagos. Y hemos colocado estas trampas, que son las redes de neblina, que básicamente es como una de las metodologías más comunes de captura de murciélagos. Ellos vuelan por los espacios vacíos, caen acá y los colocamos en bolsitas de tela para luego poder sacarlos, mirarlos, identificarlos, ver qué especies son. Este murciélago
frugívoro de la familia Phyllostomidae y muy probable que sea Carolia brevicauda por tamaño antebrazo y presencia de pelos en el antebrazo, ¿no? Pensé que era más chico. Esa tiene una función de agricultura. Este sí, es como de los primeros agricultores del bosque, que es dispersor de semillas. Este es como el rol ecológico que cumple. Y se ha llegado a estimar que uno de estos murciélagos puede dispersar hasta 60,000 semillas por noche, de estas que son chiquititas. Y son las primeras en crecer cuando un bosque ha sido talado. En Santa Cruz se han registrado colonias de murciélagos que han contribuido a reducir la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, un enemigo cotidiano de la ciudad tropical. Sin embargo, mientras los murciélagos ofrecen este servicio invisible, la urbe sigue expandiéndose con cemento, luces y ruido. ¿Cómo convive entonces Santa Cruz con los animales que forman parte de su naturaleza, aquellos que en silencio sostienen el equilibrio de la vida? Entonces vamos a entrar a la colección húmeda del área de mastozoología y ornitología. Entonces aquí tenemos muestras que han sido preparadas en alcohol. Son especímenes de murciélagos, roedores, marsupiales, aves, que este es un procedimiento que también hacemos cuando estamos en campo para registrar la biodiversidad de especies. Les voy a mostrar una de las especies de murciélagos que me encanta. Es una de mis especies favoritas. Es un murciélago carnívoro. Este es un murciélago pescador en particular. Su nombre científico es Noctilio leporinus y me encanta porque tiene unas garras muy grandes, a diferencia de otros, porque son las que utiliza para poder sacar a los peces del agua. Entonces, y aquí se ponen todos los datos a los que de dónde proviene este espécimen. Aquí hay varios especímenes que tenemos de vampiros, como estos, por ejemplo. Aquí tenemos 4 diferentes murciélagos, cada uno tiene una forma distinta de alimentarse, igual tienen diferentes tamaños. El que vieron abajo en alcohol es el Noctilio leporinus, que este es uno que se alimenta de pescado. Entonces, por el tema de que se alimenta de carne y tiene que poder desgarrar la carne, tiene colmillos mucho más grandes y más gruesos, tanto en la parte superior como en la parte inferior de su mandíbula. Mucha gente piensa que todos los murciélagos son negros, feos, cuando en realidad tenemos murciélagos más anaranjados como este, o este que tiene unas líneas, tiene una línea media blanca en el cuerpito, tiene unas líneas acá en la cara. Este tiene como una hoja nasal, es como un cuernito en la nariz que es un cartílago, y como él sabe que ese fruto está listo para comer, pues se sabe que a partir de la hoja nasal también hay como una química de los olores entre los frutos maduros y ellos pueden saber qué fruto ir a comer, porque no comen un fruto que no está maduro. En Bolivia existen aproximadamente 133 especies de murciélagos, pertenecientes a 8 familias. El 10% de las especies de todo el mundo se encuentra en este país. Si tú vas al aeropuerto de Santa Cruz, que está como en el kilómetro 17, hay un montón de pillos. El otro día yo fui a buscar a alguien y casi atropello un capibara. Entonces sí, hay muchos problemas porque estar en medio de la ciudad, en el Urubó, cuando cruzas el río, también hay barrios y ahí hay un montón, o sea, es súper clásico. Yo tengo familia que vive ahí y es normal que un día cualquiera un lagarto esté en su jardín. En una ciudad tenemos muchos sonidos, pero podría decir que dominan los sonidos que son característicos de actividad humana, ¿no? Tienes sonidos de los autos, el tráfico tiene un sonido muy particular, tienes sonidos de personas que están trabajando como
un taladro, o que están cortando o clavando cosas. La construcción tiene también sus sonidos muy en particular. También tiene sonidos de fauna, pero yo pienso que entre el ruido de la ciudad, no todos pueden detenerse un momento a escuchar la fauna que también convive con nosotros en las ciudades. Pero tú nos hablas además de que hay sonidos que nosotros no podemos alcanzar a escuchar, Ajá. pero eso no significa Que no estén ahí. no estén ahí. Exacto. ¿Cuáles son los animales que lo emiten? ¿Dónde están estos sonidos y por qué nosotros no podemos escucharlos? Bueno, es súper interesante porque hay animales que emiten tanto ultrasonidos como los murciélagos, los delfines, algunas ballenas, que se salen de nuestro rango audible, y también hay insectos, pero también está el infrasonido que emiten animales como los elefantes, que son sonidos de muy baja frecuencia con las que ellos se pueden comunicar por kilómetros de distancia y por vibraciones también en la tierra, ¿no? De sus pisadas. Entonces, es fascinante el mundo de los sonidos, a mí me encanta. Y en el caso de los murciélagos es súper bonito porque en realidad me ha tocado estar en lugares donde la gente ni por si acaso pensaba que tenía murciélagos ahí. Y aquí también me ha pasado mucho en lugares donde estamos grabando murciélagos urbanos, por ejemplo, y la gente no tiene idea de lo que estamos haciendo hasta que le mostramos el sonido y realmente no se escucha, no se puede ver, pero no quiere decir que no estén ahí. Entonces es como un mundo nocturno completamente desconocido e inexplorado para nosotros, que ahora gracias a la tecnología obviamente sí se puede explorar un poco más. Estamos hablando, por ejemplo, de una vida nocturna, Sí. ¿no? ¿Cómo es que un murciélago vive en una ciudad de noche? Bueno, es importante mencionar que no todas las especies de murciélagos se pueden adaptar a vivir en lugares como una ciudad. Pero hay especies que sí, que explotan los recursos que una ciudad les ofrece de distintas maneras, ya sea para encontrar su refugio, como puentes, debajo de los puentes, techos de las casas, árboles frondosos, o para encontrar su alimento, ya sea insectos en los lugares donde hay focos. Si, por ejemplo, van a un partido de fútbol, que es donde hay focos que están iluminando muy intenso y van a ver polillas, si ponen atención, ahí van a ver murciélagos que están comiéndose las polillas que están ahí, porque los focos atraen distintos tipos de insectos, principalmente polillas y otros, pero están alimentándose de esas polillas. Y justamente sobre esa coexistencia quisiera hablarte, porque las ciudades se planifican a veces solamente para los seres humanos, ¿no? Exacto. Y sus comodidades. Sí. ¿Cómo se podría planificar una ciudad entendiendo que hay seres como un murciélago que conviven con nosotros? De hecho, sí hay, además hablando de murciélagos, que es quizás lo menos conocido, también se puede hablar desde el punto de vista de las aves, que visualmente es lo que más puedes ver, incluso puede ser turístico, ¿no? Para lugares de avistamiento de aves. Sí se debería planificar mejor las áreas verdes en torno a la fauna que puede explotar esos recursos que pueden tener unas áreas verdes. No está bueno planificar pensando en cortar todo y sembrar, por ejemplo, o puro mangos o puro toborochi, sino ver qué especies había antes en estos lugares y tratar de recuperar la arborización nativa que había. Eso automáticamente va a hacer que las especies que habían vuelvan. Desde las aulas y los laboratorios, Catherine inspira a sus estudiantes a mirar más allá de los prejuicios, a descubrir en los murciélagos no criaturas oscuras o temidas, sino aliados esenciales para la salud de los ecosistemas y de la propia ciudad. Los murciélagos son una especie muy importante de estudiar porque tienen algo muy especial, y es que se suele relacionar que los murciélagos son seres que cargan muchas enfermedades. Y esto es cierto, pero eso no significa que sean seres que estén mal de salud. Al contrario, tienen una excelente salud. Su sistema inmunológico es un ejemplo, y los humanos deberíamos encontrar la forma de tomarlo de ejemplo y de investigarlo.
Entonces yo ahorita estoy viendo los patrones cuticulares de los pelos del murciélago de Trachops cirrhosus, el cual es un murciélago carnívoro que se alimenta de ranas. Los pelos, tanto de cualquier tipo de animal o de cualquier tipo de especie que veamos, tienen diferentes zonas y estas zonas se pueden diferenciar mediante diferentes características que se pueden observar a través del microscopio. Esto es importante porque puede ser que en la punta sea diferente tanto la coloración como el patrón del pelo. Y eso nos ayuda también a identificarlos entre especies y quizá a más grandes rasgos, quizá también solo género. Pero es súper importante poder hacer como esa distinción entre una zona y otra, y no solo en el mismo pelo, sino también en el individuo que tiene parte dorsal y ventral, que son como la espaldita y el pechito del animal, para poder ver realmente si hay una diferencia entre cada especie o si es más general a nivel de género. Recomiendo buscar las especies, el murciélago bulldog le dicen, el murciélago abejorro, el murciélago vampiro. Son realmente animales muy bonitos, muy interesantes de investigar, que son una parte muy grande de los mamíferos. Pueden volar y me encantan, tienen muchas aplicaciones a la biotecnología y a nuestra salud como humanos. Es de suma importancia investigarlos y averiguar cómo es que logran vivir tanto tiempo. Pero este amor por los murciélagos no solo ha crecido en sus estudiantes, sino que también ha alcanzado a su madre. Ella, más allá de ser espectadora, se ha convertido en su cómplice y en múltiples ocasiones ha sido su ayudante a la hora de rescatar murciélagos. A mi casa ha llevado murciélagos de diferentes variedades. Primero me daba miedo porque tenía que ayudarle a ella a medir, a pesar y todo eso, y después lo poníamos en una canasta y como la casa en mi casa queda cerca de la universidad, entonces se volaban. Entonces me impresionaba mucho de los murciélagos, la dentadura que ellos tenían y todo eso, y yo primero les tenía miedo, pero después ya no. Llegó a mí todavía siendo muy pequeño, no tenía pelo. Entonces, desde darle leche sustituta de gato, que era lo que me sugirió un veterinario, hasta que empezó a crecerle el pelo y demás, él creó un vínculo muy especial conmigo, que para mí tenía sentimientos encontrados porque era bonito. Nunca había tenido un vínculo con un murciélago tan cercano, pero al mismo tiempo me daba miedo y me daba pena porque yo decía que él no conocía maldad humana y que él podría pensar cuando se vaya que todos los humanos podían ser como yo, que lo cuidaban y lo protegían, ¿no? Lamentablemente por el frío intenso en Santa Cruz el murciélaguito se me murió, pero estuvo conmigo 2 meses y fue una experiencia súper bonita. Bueno, la veo ella realizada en lo que ella quería, ¿no? En lo que ella quería. Porque el último murciélaguito de aquí le han traído 11 de la noche de una escuela y ella nos dice a nosotros que era pequeñito, o sea, de unas 3 semanas. Porque en realidad Catherine era su mamá e incluso ha ido con nosotros, por eso lo hemos conocido. Una persona si encuentra un murciélago y nunca manipulado, lo primero es no tener miedo y después buscar protección porque, bueno, los murciélagos pueden estar o lastimados o heridos o se estresan y te van a querer morder. No es que sean malos, no es que te van a transmitir una enfermedad, pero están estresados, es como un perro herido, ¿verdad? Entonces la idea es poder manipularlo con algún trapo, alguna cosa que proteja las manos y tratar de llevarlos a un lugar seguro. Puede ser un lugar de altura, un lugar abierto, donde lo puedas dejar y dejar que llegue la noche y él vuele por sí solo. Creo que una de las características principales de los que nos dedicamos a hacer ciencia es la resiliencia. Porque no solo hacer ciencia de por sí
tienes que hacer muchas pruebas hasta que te salga algo, ¿no? En laboratorio lo veo mucho con mis estudiantes ahora que empiezan su tesis y no les sale a la primera y se ponen mal. Y terminamos diciendo, bienvenidos al club, porque hacer ciencia es así. Casi nunca te sale como tú piensas que te va a salir. Entonces, desde eso hasta distintas situaciones y realidades que tenemos que enfrentar, que hacen crecer nuestra capacidad de adaptarnos y de disfrutar lo que hacemos también en distintas áreas.